Hoy en día se habla mucho del estrés. ¿Estamos las mujeres más propensas a padecerlo? ¿Sabemos literalmente qué significa este término? ¿Cómo podemos aprender a manejarlo? Con todo esto y mucho más, volvemos hoy en Nuestra Familia. Bienvenidos a Nuestra Familia. Estrés femenino. Ese será el tema el día de hoy. ¿Y por qué estrés femenino y no simplemente estrés? Hemos querido dedicarle un programa íntegro a este tema para poder diferenciarlo justamente del estrés que sufren los hombres, para absolver todas nuestras dudas y contar con el tiempo necesario de resolverlas. Para ello contaremos con la presencia del doctor Hugo Lozada. Él es psiquiatra y nos acompañará en el segundo bloque. Recuerden, amigos, que el mail de nuestro programa es programanuestrafamilia@gmail.com y que también nos pueden ubicar en Facebook, Nuestra Familia JN19. Los esperamos en el segundo bloque. Hay dos tipos de estrés, el eustrés y el diestrés. El eustrés es el estrés normal, es el que te mantiene, por ejemplo, en este momento estamos en un eustrés, nos mantenemos a la expectativa, nos mantenemos despiertos, nos mantenemos en alerta. Amigos, ya estamos de regreso y estamos aquí acompañadas del doctor Lozada. Bienvenido, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Doctor Lozada, queremos empezar para que el público entienda bien de qué estamos hablando. ¿Qué es literalmente el estrés del que tanto se habla últimamente? Bueno, el estrés es una reacción fisiológica, donde hay dos componentes, un componente mental, o sea, los pensamientos que vienen, y un componente fisiológico ante una situación que el ser humano la identifica como amenazadora. Entonces nosotros comenzamos a desarrollar una serie de mecanismos que nos permiten a nosotros equilibrarnos ante esta situación o esta entidad que nosotros la llamamos una noxa. ¿Y por qué últimamente se cree que las mujeres estamos más predispuestas a padecer o es igual para hombres y mujeres el tema del estrés? Bueno, lo que pasa es de que hay un estrés de género. Por ejemplo, la mujer en su diseño, llamémosle así, neurobiológico, está diseñada para ser protegida. Entonces, para ella, el estrés que le genera el trabajo es mucho más, me refiero no al trabajo de casa, me refiero al trabajo que involucre la generación de ingresos. Es mucho mayor que el que le representa a un hombre. O sea, me explico más. Ahora, por ejemplo, está la de la igualdad de géneros ante el aporte de la casa, el aspecto económico. Claro. El estrés que le genera esto a una mujer es mayor que el del hombre. O sea, eso del 50-50 es una falsedad. O sea, por un tema ya, digamos, cultural, porque siempre el hombre de repente ha sido el que ha estado culturalmente más obligado a proveer a la familia y la mujer lo ha asumido hace poco, ¿o por qué? No, ya por factores neurobiológicos. O sea, ya estamos hablando de un tema evolutivo. O sea, el hombre era el cazador, acuérdate, desde tiempos inmemoriales, el hombre era el cazador, el que traía la provisión a la casa, y la mujer, ¿qué se encargaba? De proteger a los hijos, de cuidarlos. Entonces nosotros, a través de esta evolución que hemos tenido en la sociedad, estamos poniendo pues el caso de la mujer. Ahora vamos a trabajar los dos, y los dos vamos a aportar 50-50. El nivel de estrés que le genere eso a la mujer frente al hombre es mucho mayor, por ejemplo. Entonces, la mujer, por eso está diseñada para ser protegida, el hombre para ser proveedor. O sea, el estrés que le genera al hombre ser proveedor no es tanto como el que le genera a una mujer, es parte de su biología. Como también al hombre, dale tú que cuide a los hijos, es mucho mayor el estrés que le genera que de alguna manera lo haga, por ejemplo, en el caso de la mujer. Es más natural, digamos, en el caso de la mujer. Es más natural. Entonces hay un estrés de género. El estrés atraviesa por tres momentos. Un momento de reacción o de alarma, en el cual yo, cuando estoy frente a una situación difícil, se comienza a activar, por ejemplo, mi aparato circulatorio, mayor bombeo, hay de repente una sudoración, siento yo que tengo la capacidad de, por ejemplo, de enfrentar la situación. Es una primera etapa, pero después viene una etapa de resistencia,
y después viene una etapa de agotamiento. Después de las 48 a 72 horas de persistir el factor estresante, ya ese estrés es un estrés negativo. Entonces ahora viene la segunda parte. Hay dos tipos de estrés, el eustrés y el diestrés. El eustrés es el estrés normal, es el que te mantiene, por ejemplo, en este momento estamos en un eustrés, nos mantenemos a la expectativa, nos mantenemos despiertos, nos mantenemos en alerta. Pero si nosotros estuviéramos de repente en una situación expectante, un momento de discusión, va a llegar un momento de resistencia, entre comillas, y después una fase de agotamiento. Okay. Y ahí ya se empieza a producir otro tipo de sustancias. Al comienzo son básicamente lo que se llaman las catecolaminas, que son las que me mantienen alerta. Pero después de unos 48, 72 horas, ya comienza a producirse los llamados glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Son sustancias que son producidas por una glándula que se llama la glándula suprarrenal, que está encima del riñón. Esta ya comienza, por ejemplo, a alterarme mi presión arterial. Mi presión arterial comienza a dispararse. Comienzo a tener dificultades respiratorias. Ahí puedo tener un infarto, por ejemplo. Y mi respuesta inmunitaria, las defensas, comienzan a caer. Ok, y digamos que estas sustancias que se van generando, ¿se pueden agravar en el caso de las mujeres con los procesos hormonales que pasamos todas en diferentes etapas de la vida o no? Bueno, claro, y dependiendo de los recursos psicológicos que tenga la persona. Cada vez nosotros estamos ante un mundo cada vez más exigente. Por ejemplo, una persona que no maneja, por ejemplo, la tecnología, va a tener mayor estrés, llámese, por ejemplo, una mujer que sí maneja la tecnología. O sea, quiere decir que los elementos de entorno pueden ser mucho más, pueden degenerar mucho más rápido en una situación de estrés, por ejemplo, en una mujer. Claro, pero por ejemplo, cuando una mujer está pasando un proceso previo a la menstruación, digamos, o está embarazada, o tiene procesos propios de la mujer, ¿esto se agrava más? Si hay un elemento estresor, sí. O sea, si es más sensible, sí. O sea, no es verdad que en el caso de todas las mujeres, previo a la menstruación, uno está más nerviosa, más tensa, más colérica, no. No, claro. Ahora, hay mujeres, hay también reacciones y reacciones. Por ejemplo, hablan que la mujer tiene un síndrome premenstrual, pero no otras mujeres la tienen. Así es. Entonces, ¿tendríamos que hablar que de repente la mujer tiene peculiaridades en la forma de expresarse? Sí, claro. Hay peculiaridades de alguna manera, ¿no? Y como también la edad tiene que ver, los recursos psicológicos que tiene la persona también. Entonces, ¿y físicamente cómo se pueden manifestar estos síntomas? Digamos que una persona empieza a notar ¿qué para diagnosticarle un estrés? Por ejemplo, la sudoración, las taquicardias, ese aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, esos son signos de alguna manera de que se esté estresando. Ahora, puede llegar a situaciones todavía mayor, dolor de cabeza. O sea, físicamente hay muchos síntomas. Es que hay síntomas físicos y síntomas mentales. Síntomas físicos, ahorita me puede pasar algo. Ataques de pánico, digamos. Por ejemplo, es una degeneración, ¿no? O sea, el ser humano, ante situaciones que identifique estresantes o amenazantes, tiene 3 tipos de respuestas emocionales. Se entristece, hay ira o hay síntomas ansiosos. O sea, son las 3 formas de reaccionar ante una situación estresante. Esta situación estresante, en el caso, por ejemplo, de esta tristeza, ¿en qué puede degenerar? En una depresión, si el agente estresor está en el tiempo. La ira genera lo que se llama la implosión, las somatizaciones. ¿Qué significa eso? Que hay personas, por ejemplo, que se desmayan sin ningún tipo de condicionante biológico. O, por ejemplo, muchas veces los dolores de estómago sin motivo alguno, o dolores musculares sin motivo alguno. Eso es una somatización. Ese es cuando el agente estresor se mantiene en el tiempo. ¿Y cuáles son esos síntomas los más comunes en el caso de las mujeres? Aparte de la sudoración de manos y esto. Las taquicardias. Las taquicardias. Y los dolores de cabeza. Que muchas veces no le damos importancia y pensamos que son por otra cosa, ¿no? Claro. Ahora, también se puede sumar a estos problemas de insomnio. No duermo bien. Y muchas veces estamos acostumbradas a estos pequeños problemas, digamos,
no dormir bien o un dolor de cabeza, automedicarnos. ¿Y esto qué problemas nos puede traer? Porque entonces estamos simplemente tapando un síntoma, pero no solucionando el problema, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que podemos desarrollar sin adicciones? O sea, y ahora hay, digamos, una alta tasa, de alguna manera, este tipo de adicciones por ansiolíticos, o sea, el tomar el alprazolam, el clonazepam. Todo lo que termina en pan. Ahora, por ejemplo, ahora, ante un estrés crónico, hemos dicho que podemos desarrollar una depresión. Aproximadamente, en el Perú estoy hablando, el 24.6% de las mujeres se deprimen. Es altísimo. Es altísimo, a diferencia del hombre. Okay. A diferencia del hombre es 14.4%. ¿Y esto por qué? Bueno, se dice que la mujer es mucho más sensible, tiene mejor inteligencia emocional que el hombre. Entonces, al ser más sensible, indudablemente las situaciones que involucren una alteración emocional, pues lógicamente en ellas son mucho más sensibles. El hombre es mucho más racional. Más práctico en muchas situaciones. Mucho más práctico, indudablemente, ¿no? Y esto también obedece también a características de su encéfalo, del cerebro. También hay diferencias, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, el hombre tiene más desarrollado el área parietal, el área occipital. Quiere decir que el hombre se estimula más viendo, pero la mujer se estimula más por el área parietal y temporal. Por lo tanto, a la mujer hay que hablarle, hay que acariciarla a la mujer. Por eso que le digo, la mujer es mucho más sensible. Claro. Por ejemplo, la mujer utiliza al día 8.000 palabras, el hombre 3.000. Por eso que la mujer necesita hablar. Entonces llega el marido a la casa y ya se le acabaron sus 3.000 palabras. Ya no quiere hablar. Ya no quiere hablar. Y empieza el conflicto. Empieza el conflicto. Porque yo he observado eso, para los hombres, muchas veces cuando están estresados o están nerviosos o tensos, se juntan con un amigo o se destapan pues una cervecita, un whisky, algo, y como que se relajan y pasa. Pero las mujeres como que no tenemos esos mecanismos de defensa, porque yo no conozco muchas mujeres que lleguen a su casa y destapen pues una cerveza. Ese es ¿no? cierto. Están ocupadas de los hijos, de ver la casa, que la luz, que el agua, que los problemas, y de repente por ese lado también viene el estrés. Claro, ahí por ejemplo, ahí has tocado un tema muy interesante. Por ejemplo, los hijos. La mujer no se puede dormir si es que no ha atendido al hijo antes de dormir. Usted está pendiente, lo he tapado, no lo he tapado. El hombre no, el hombre se queda dormido. Sí. Entonces, ¿ves? Entonces la mujer es mucho más sensible al estrés. Y después el hombre critica a la mujer, porque no cree que está estresada, sino más bien eres una histérica, o sea, se confunde mucho y por eso es que las mujeres también sufren mucho con este tema, ¿no? Porque claro, eres una loca, eres una histérica y en verdad carga con tantas cosas y está atravesando un problema de estrés que es un problema mental, ¿no? Claro, aún más te digo, el hombre y la mujer nunca se van a comprender, se van a complementar. O sea, quiere decir que la psicología del hombre y la psicología de la mujer siempre van a ser totalmente diferentes, pero nos vamos a complementar. Por ejemplo, la mujer tiene su memoria es mucho mejor que la del hombre, 15% mejor que la del hombre. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué hace? Que la mujer se acuerde, por ejemplo, de qué ropa utilizó el hombre en la pedida. Pero tú pregúntale a un hombre qué ropa utilizó su novia, no se acuerda. No. Pero no de malo, sino que es parte de esa biología. Cuando tú a una mujer le hablas, se activan los dos hemisferios. En el caso del hombre, solamente uno, el hemisferio izquierdo. Qué interesante, doctor. Claro, entonces todas esas cosas comprenderás tú que a nivel de un entorno pues pueden ser determinantes para generar ciertos tipos de estresores y también, lógicamente, que la mujer en la parte de la sensibilidad es mucho más sensible, pues. Claro, y por ejemplo, si una persona ya tiene el problema, o sospecha, digamos, que tiene este problema y empieza a automedicarse, ¿puede ser esto que dé resultados buenos o siempre es necesario acudir a un especialista? Siempre es necesario, porque si tiene una inclinación adictiva, puede desarrollar una adicción. Pero si no la tiene, digamos, toma una pastillita, con eso se duerme, se tranquiliza, se relaja y al día siguiente está bien. Y no es que tome las pastillas siempre, sino que de vez en cuando por ahí hay ciertos factores que determinan que se la tome o no. Pero siempre usted aconsejaría que mejor sería converse con alguien, porque a veces sencillamente se cura con el rol de la palabra. O sea, quiere decir que de repente yo con una conversación, sencillamente eso calme su ansiedad. Hay que recordar también de que el ser humano tiene 4 pilares que dan estabilidad emocional para enfrentar un agente estresor, llamémoslo así en general. ¿Cuáles son? La familia, la pareja,
los amigos y el trabajo o estudio. Cada uno de estos me aporta hasta el 25% de mi estabilidad emocional. Ahora, para hablar de estabilidad, la sumatoria debe ser mayor o igual al 75%, haciendo una inferencia, lógicamente. Entonces, cuando una persona esté por debajo de ese 75%, puede ser mella del estrés, más fácilmente. Ok, ¿y cómo puede uno empezar a manejar este tema del estrés? Porque es algo inevitable, está ya presente en nuestra vida, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres como para manejar esta situación? Aparte de visitar, obviamente, un especialista, ¿no? Bueno, en realidad se habla de lo que es calidad y estilo de vida actualmente. Entonces, en esta dimensión tenemos que nosotros pensar, por ejemplo, en el manejo del tiempo. Hay dos tipos de tiempo, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos, me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 me voy a trabajar, a las 9 hago esto, ya, este es un tiempo estresante. Pero hay el llamado tiempo kairos. ¿Qué es el tiempo kairos? Es el que yo gestiono y es para mejorar mi estilo de vida. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para poder manejar mejor nuestro estrés? En primer lugar, por lo menos diariamente 40 minutos de ejercicio. Es básico el deporte. Fundamental. Y sobre todo de tipo aeróbico, para estimular el aparato cardiovascular. Y si es al aire libre, de repente mejor. Mejor, indudablemente. Eso, después la alimentación, una alimentación sana, que tenga sustancias como la serotonina, por ejemplo, que tenemos ahí el plátano, por ejemplo, las frutas, el pescado, la leche. Y en todo caso, ¿qué cosas no comer? Por ejemplo, las carnes magras, por ejemplo, con mucho cuidado. ¿Por qué las carnes magras? Eso me causa... No, porque lógicamente al momento de su metabolismo generan más sustancias tóxicas. No es que no las debamos, sino que si hablamos cuál es la carne, entre comillas, más sana, por ejemplo, el pescado. Okay. En segundo lugar, el pollo. Y en tercer lugar, las carnes rojas, las carnes magras, por ejemplo. Hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Y es cierto que el chocolate también como que pone más nerviosa? Depende, fíjate, ahí hay estudios ahí ya controversiales. Por ejemplo, se utiliza el cacao, por ejemplo, para estimular la serotonina. O sea, ahora, hay chocolates y chocolates. ¿Qué concentración de cacao tienen? Ok. Entonces, ¿ves? Porque hay muchas veces que los combinan ya con edulcorantes, con una serie de sustancias que en realidad no aportan nada a la persona, sino sencillamente lo engordan. Bueno, entonces tenemos deporte, alimentación, ¿qué más? Yoga. Estas posiciones para aprender a respirar mejor, como el yoga es fundamental. Fíjate, hay una nueva disciplina que se llama el mindfulness, que se utiliza para el tratamiento de enfermedades crónicas, que justamente son las que estresan. Entonces, ahí se practica el coaching, o sea, que tengas tú tu coach, la alimentación sana y el yoga. Es el ponerte en determinadas posiciones para hacer ejercicios respiratorios, fundamental para el manejo del estrés. Qué interesante, doctor. Y una pregunta que yo tengo siempre cuando converso con mis amigas, ¿usted recomendaría que la visita a un psiquiatra debería hacerse de rutina, digamos? Porque normalmente todos estamos acostumbrados a visitar a otros especialistas, el corazón, el ginecólogo, el oftalmólogo, y nunca vamos donde un psiquiatra. Pero de repente debería ser una visita también de rutina dentro de nuestro plan del año, digamos, de visita. ¿Usted lo considera necesario? Claro, visitar a alguien que maneje la salud mental. O sea, porque hay entidades y entidades. Por ejemplo, si yo estoy ya con más de 2 semanas con tendencia al llanto, pérdida del interés, pérdida del autocuidado, entonces visito a un psiquiatra, porque lo primero que hay que descartar ahí, por ejemplo, es una depresión. Pero si yo estoy, por ejemplo, con un tema de decisiones, ¿me caso o no me caso? ¿Me separo o no me separo? ¿Me cambio de trabajo o no me cambio? Puedo visitar, por ejemplo, un coach. Ok. Y si de repente tengo yo un pensamiento que siempre me va limitando, un psicólogo. Okay. Porque todo eso genera pues un estrés, todo definitivamente. Un estrés. Claro, todo es un estrés. Lo que pasa es que nos hemos puesto, los seres humanos en este siglo nos estresamos más porque indudablemente la vida cada vez es más exigente. O sea, si vemos la tecnología y comparamos, por ejemplo, cuando apareció la Pentium 1 y ahora que estamos en la Pentium 4 o 5, te das cuenta que cada vez los periodos son más cortos en los cuales hay mayores exigencias en el ser humano. Entonces, por ejemplo, ahora una exigencia que a la vez también es un estrés, por ejemplo, es aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender. Los conocimientos son cambiantes.
Entonces, como tú ves, hay varias cosas que de alguna manera están cambiando la manera en que el ser humano tiene que procesar los cambios del entorno. Okay. Por ejemplo, en esa dimensión podemos darnos cuenta, fíjate, que del año 1 al año 1750, después de Cristo se produce la primera duplicación del conocimiento. A partir de los años 80 era cada 5 años, a partir de los años 90 era cada 2 años. Imagínate la velocidad con que las cosas van cambiando. Entonces, esos, por ejemplo, son factor estresante para el ser humano. Claro. Doctor, quiero que se dirija por favor a la cámara, invite a todo el público a que conozca un poco más del centro que usted dirige, de los programas que tiene, de los entrenamientos que da. Perfecto, mi nombre es Hugo Lozada, soy médico psiquiatra, manejo una consultora que se llama HL Consultores, que vemos el tema del talento humano, manejo del estrés, tanto a nivel personal como organizacional. Y bueno, los invito a mi página web, que es www.hlconsultores.com. Mi teléfono de contacto es el 275-0424. Gracias. Muchas gracias, doctor. El tiempo nos ha quedado muy corto. De todas maneras, tenemos que tenerlo nuevamente por aquí para seguir conversando del tema y de otros temas también. Con el mayor gusto. Muchas gracias. Volvemos después de la pausa. Gracias. Amigos, ya estamos de vuelta en el último bloque. Quiero rescatar muchas cosas que ha comentado el doctor. Qué importante es que las mujeres estemos atentas a cualquier síntoma que pueda aparecer en nosotras. Aprender que ir a un psiquiatra no es estar locas, que ir a un psiquiatra es ocuparnos de nuestra salud mental en la misma forma en la que nos ocupamos de nuestro corazón cuando vamos a un cardiólogo o cuando vamos a un ginecólogo o cuando vamos a un oftalmólogo. Es un profesional que está ahí para ayudarnos en lo que podamos necesitarlo. Aprender también que necesitamos tener nuestros espacios, hacer deporte, compartir con las amigas, disfrutar de la familia. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser tensión. Entonces, por favor, sigan las recomendaciones del doctor y por favor busquen ayuda en caso sea necesario. Como cada semana, muchas gracias a Boutique Carisma del Centro Comercial Caminos del Inca por la ropa y también a Verónica Mansur por los zapatos. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.